Queridos hermanos, cada uno de nosotros debe observar los mandamientos y la ley del Señor. Y si queremos tener la protección de Él, tenemos que hacer eso. Sobre todo ese legado que le da David a su hijo Salomón. Debes guardar los caminos del Señor. Debes observar sus preceptos. Debes guardar sus órdenes, sus sentencias e instrucciones, como está escrito en la ley de Moisés. Ese es el legado que le da David a su hijo Salomón. De modo que, ¿por qué por qué tenía la protección divina? Nadie puede tener la protección divina si está prendiéndole una vela al diablo y otra a Dios. O sea, es de Dios o sea, es del diablo. Sí, sí, no, no. Lo demás viene del maligno. No podemos agradar a Dios agradando al diablo. De modo que, como dice la palabra de Dios, Dios es un Dios celoso. No admite otros dioses y no admite que en su lugar se ponga nada. Ni dioses, ni cosas materiales, ni personas. No puede haber personas. Nada por encima de Dios. Primero Dios, y luego mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, mis hijos, mis cosas y todas mis pertenencias. Y hoy, recordando yo la Virgen de la Salet, una de las cosas que la Virgen María decía por qué venía la ruina era por estar trabajando los domingos. ¿Por qué tenemos tantas plagas y destrucciones en el campo? Porque la gente trabaja los domingos. El domingo es el día de santificarlo y hay que preguntarle al santo cura de Ars, ¿qué es el domingo para santificarlo? Ya sabemos que nosotros tenemos que santificar el domingo. ¿Y cómo lo santificamos? Pues ahora no podemos ir a los templos. Pero ahora esa no es excusa para no santificar el domingo. El domingo lo santificamos descansando. Y no solamente como dicen los de la fraternidad San Pío X. Entonces, si rezas un rosario, pues reza otro extra. Que ellos también prohíben ir a los templos, o sea, a las iglesias, porque supuestamente sí, no son católicos. Es que no son católicos, es verdad, ya esos sacerdotes todos los días no son católicos, pero antes sí eran católicos. Y ellos dicen que no eran católicos desde el Papa Benedicto XVI. Pues los de San Pío X no son católicos. La fraternidad de San Pío X no es católica porque su superior obedece a Bergoglio. No es católica. Quien obedezca a Bergoglio no es católico. Y no me vengan con el cuento que es un papa malo, porque entramos al mismo cuento. El padre Juan Rivas está equivocado, dice que es un papa malo y al reconocerlo como papa, no es católico el padre Juan Rivas, que es un católico ignorante. Bueno, digamos, supongamos que el padre Juan Rivas es un católico ignorante, dejémoselo ahí. Entonces no juzguemos ahí más allá, que si es un católico ignorante es muy distinto a ser, eso se llama un hereje oculto. Entonces el padre Juan Rivas es un hereje y él no sabe que se hereje. Con el solo hecho de reconocer a Bergoglio como papa, ya cualquier sacerdote se descalifica a sí mismo. Si la fraternidad de San Pío reconoce a Bergoglio como papa, se descalifica a sí mismo. Todo el que se ponga en obediencia a Bergoglio, entonces no puede entrar en contradicción. Es el papa, pero no lo obedecemos. ¿Cómo así? Es que si yo tuviera en mi superior un superior malo,
libertino, fornicario, que hacía connubios. Entonces, la regla de los franciscanos dice que yo no debo obedecerlo. ¿Quién dijo que no? Tengo que obedecerlo. Sí. O entonces el superior de los jesuitas, porque es un hombre fornicario o abusador de niños, yo debo dejarlo de obedecer. Ah, no, yo tengo que obedecerlo, según la ley canónica. Entonces la gente hoy se inventa sus propias leyes, desconocimiento del derecho canónico, desconocimiento de las leyes, y andan de un lado para el otro picando y sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo. Por eso los arrastra cualquier viento de doctrina. Entonces, ¿quieren saber cuántos católicos se están quedando? Muy pocos. Los conservadores, ultraconservadores, no son católicos. Los liberales, ultraliberales, tampoco son católicos. ¿Cuál es el legado? Guarda los mandamientos de tu Santa Madre Iglesia. Pero hay que guardar la fe católica en integridad, completamente. No puedo guardar uno de los mandamientos de la iglesia o algunas cositas de la iglesia. Tengo que guardarlo todo. Y si desconozco, dudo, estoy en obligación, bajo precepto grave, de ir a investigar y salir de la duda. Y no es lo que diga el padre Ricardo, es lo que diga la Santa Madre Iglesia Católica. Son dos cosas muy distintas. Entonces, cuando se presente delante del juicio de Dios, no va a valer. Es que el padre Ricardo hablaba muy fuerte. Eso no va a valer delante de Dios. No va a valer eso. Si le van a sacar a Dios la excusa de que el padre Ricardo hablaba muy fuerte, sí, lo único que el Señor le va a decir: apártese, ni maldito, que no te conozco. Sí, porque no guardaste los mandamientos de mi iglesia. Debiste haberlos guardado y no los guardaste porque no quisiste, porque te pusiste a escuchar tonterías, porque hiciste una religión a tu conveniencia, porque agarraste una canasta del supermercado y echaste del catolicismo lo que te gustaba, o porque buscabas un predicador como te gustaba a ti escucharlo. Eso, con Dios las cosas son distintas a como me las imagino. Los espíritus inmundos temen la verdad. Temen la verdad. Temen dónde está la verdad, descalifican la verdad, quieren ensuciar la verdad, quieren esconder la verdad. No la pueden. O sea, no le pueden hacer daño porque la verdad se impone sola. Es que la verdad existe. ¿Cuál es la verdad? Que los espíritus inmundos existen, pero son feos y horripilantes. Y si la gente los ve así feos y horripilantes, no los acepta. Tienen que disfrazarse. Y se disfrazan de ángeles de luz, se disfrazan de bonitos. Y la gente se incauta. Si sin el Espíritu Santo, entonces los acepta. Aquí nos preparamos no para un juicio de X o Y sacerdote, de X o Y padre. Aquí nos preparamos para el juicio del Señor. Nos preparamos para responderle al Señor. Y vuelvo a decir, este es el legado de David a su hijo Salomón. Guarda los mandamientos de la ley de Moisés, guarda los caminos de la ley de Moisés, sus órdenes e instrucciones, sus sentencias, como está escrito en la ley de Moisés. Ese fue el legado que David le dio a su hijo Salomón. Entonces, van a ser muchos los que se pierdan, sí van a ser muchos los que se pierdan. ¿Por qué la gente está tan obnubilada? ¿Por qué viendo los destrozos a la fe católica, sí, no investigan por qué no es el Papa? Si hubiera sido esto en otras épocas de la humanidad, ya lo hubieran linchado. Ya hubiera habido una reunión de cardenales y ya hubieran elegido un nuevo Papa.
en otra época de la humanidad, bien claro, no en esta. Pero ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué no hay reunión de cardenales para elegir un nuevo papa? Porque es la época del anticristo, porque es la época del cumplimiento del evangelio, de la gran apostasía. Y gran apostasía se llama gran apostasía. Yo siempre pensé que la Virgen de Nazaret no hablaba para la época de 1854, de 1848. Hablaba para nuestra época. Cuando decía que los sacerdotes eran cloacas de impureza, no hablaba de esos sacerdotes, hablaba de nosotros. Cuando decía que los conventos de la iglesia eran floreros podridos, dice la Biblia con esas palabras, no hablaba de esa época, hablaba de nuestra época. Cuando hablaba del Papa falso y del anticristo, está hablando de Bergoglio. Tantos dijeron las profecías, las sacaron, se les chorrió las babas y llegaron las profecías en pleno cumplimiento y no se dan cuenta porque no tienen el Espíritu Santo. Cuando la Virgen María decía, hay que guardar el domingo, todos los de allá, los de Francia empezaron a guardar el domingo, pero hoy ¿quién guarda el domingo? ¿Quién santifica hoy el domingo? Sí, pienso en el cine, pienso en correr por allá, vaya, miren los restaurantes, vaya, miren los bares, vaya, miren todo eso. Yo soy el primero, porque me toca a mí, por obligación, mirar todo eso. ¿Cómo se santifica el domingo? ¿En un bar? ¿En el cine? ¿O rezando un rosario, como dice la hereje Fraternidad de San Pío? Yo les digo, el domingo, ahora que no podemos ir a los templos, tengo que atraer a Jesús con mi corazón. Es decir, yo digo, se santifica verdaderamente haciéndolo venir con la comunión espiritual. Ahora tenemos el medio de esta misa, ¿no? Y yo sé que ya me han probado muchos que se arrodillan y se postran y dicen, y hay personas que me han dicho, he sentido la gracia, Padre. No puede creer, después de 30 o 40 años de una iglesia he sentido la gracia. Participando en estas misas virtuales he sentido la gracia de Dios aquí en mi casa. Me lo han dicho, porque es con el amor que hagamos las cosas. Los ataques vendrán de todas las maneras, pero claro, si yo me voy y entonces estoy por ahí acostado en la cama, escuchando música, paroleando con el celular y está aquí, pues es como, eso no me va a producir ninguna gracia. ¿Sí? Yo tengo que hacer el domingo las comuniones espirituales. Si no puedo recibir a Jesús sacramentado y lo santifico con el descanso. A no ser que me obliguen a trabajar. Y la Virgen María le pregunta a los niños, a Melania y a Maximino, si rezan, y ellos dicen, más o menos. Entonces la Virgen María, deben de rezar por lo menos un Ave María, perdón, un Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, dice la Virgen María. Y si les queda más tiempo, deben rezar más. Estamos hablando de tiempo, si les queda tiempo. No estamos hablando que hemos perdido el tiempo en la televisión, en novelas, en charlas infructuosas, en cines, en lugares que aunque sean decentes, sí, hay veces perdemos la santificación del domingo. Entonces, ¿qué dice la Virgen María? Si guardaran el domingo, porque toda esa gente empezó a guardar el domingo, los yo no van a guardar el domingo, no lo van a guardar. Por más que yo predique, no van a guardar el domingo. Dice la Virgen María, si guardaran el domingo y el pueblo se convirtiera, Dios haría que las piedras se convirtieran en trigo y las patatas se plantarían solas. Al final,
a San Isidro Labrador, quien le ayudaba cuando todos los ángeles le ayudaban a plantar y a hacer los surcos para plantar. Si Dios tiene que mandar un ángel para que nos ayude, claro que sí. Ella lo está diciendo, la Virgen María lo está diciendo. Entonces, debemos guardar los mandamientos de Dios y no los están guardando. Ese cuentito de que Sara, ese cuentito de que Schneider, sí, ese cuentito de que este sí es un remanente, eso es falso. Aquí se nota claramente, ¿sí? Quien está en obediencia con Francisco jamás, con Bergoglio jamás puede ser un remanente. Jamás. Jamás. No tiene la luz del Espíritu Santo. Está engañado, está en confusión. Como alguien me dijo, no es que algunos de la fraternidad de San Pío se han retirado. Dije, se han retirado porque se han dado cuenta del error y como me pasa a mí o a otros sacerdotes, tienen que retirarse para poder celebrar la misa sin estar en comunión con el que ya sabemos. Porque como dicen en México, entonces la misa antigua, la tradicional, las palabras donde se invoca, donde se menciona el Papa en el canon, se dicen quedito y despacito, suavecito, que nadie las escucha. Entonces no se sabe si la misa la están poniendo en comunión o no con Bergoglio. O sea, no importa en qué rito celebremos la Santa Misa, porque hay ritos católicos fuera del romano. Sí, el rito ambrosiano está permitido para algunos católicos, o los maronitas está permitido para algunos católicos de acuerdo con la ley. Y nosotros solamente tenemos permitido el rito romano, que se celebra en dos formas: en la misa del Concilio de Trento y en la misa del Papa Pablo VI. Quien no acepta eso no es católico. No es católico. Y el primero que me levanto delante de Dios soy yo, si es que le va a decir otra cosa a otra persona. ¿Sí? Yo soy, oiga, ¿qué pasa? No le puedes estar diciendo una cosa a uno, otra, porque esto lo sentenció un papa elegido canónicamente y ahí no hay nada que decir. ¿Es de dónde se inventan que este no es el papa o este sí es el papa? ¿De dónde? ¿De dónde se inventan que esa liturgia está mala? Ellos, la fraternidad, son el Papa. Monseñor Lefebvre era el Papa. ¿Sí? A él lo asistía el Espíritu Santo y lo acompañaba el dogma de la infalibilidad papal. A Monseñor Lefebvre, o el que quisiera esa sentencia, porque ahora no quieren obedecer. Es un pueblo de dura cerviz. Hay que guardar los preceptos de la Iglesia Católica como son, no como me los inventó o como me los enseña cualquier sacerdote. Y si tengo duda de que un sacerdote me está mintiendo, si tienen duda de que Ricardo les está mintiendo, pues hay que ir a investigar las normas de la Iglesia, no lo que dijo tal o tal curita. Deben de obedecer la Iglesia, dicen el patrimonio. Eso es, yo como David tengo que estar diciendo eso a su hijo Salomón, o sea, a todos los que son hijos o los que el Señor ha puesto bajo mi cuidado. Este es el precepto que yo les doy. Guarden los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Guarden las normas de la Santa Madre Iglesia íntegramente. Y cuando yo esté diciendo algo que no sea de la Iglesia, vengan con pruebas, ¿sí? O sea, que yo esté inventándome algo que no haya mandado la Iglesia, vengan con pruebas. Y díganme, esto no lo ha dicho la Iglesia, esto se lo inventó. Ah, bueno. Entonces también yo también puedo caer por ser hereje oculto, yo Ricardo, ¿no? O sea, no lo estoy haciendo con intención. El ser hereje oculto no me conviene hasta que no me saquen de la ignorancia. Y cuando me doy cuenta que yo estoy en un error, tengo que salir de él, tengo que aceptar
así sea mi peor enemigo, el que me esté haciendo caer en razón, tengo que aceptar los argumentos que me da mi peor enemigo, porque mi peor enemigo me está presentando la verdad. Es que esto no es de que me caiga bien o no me caiga bien, esto es de la verdad simplemente. Entonces, no escucho tal sacerdote porque no me gusta, porque es muy gritón, porque eso. Es que aquí no es cuestión de que me guste. Es cuestión de la verdad. ¿Sí? A mí puede ser que a alguien no me guste, con tal de que me diga la verdad y me enseñe la verdad, ya me tiene que gustar. Porque la verdad siempre me tiene que gustar. Este es el mandamiento, que guarden los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Entonces, yo qué es lo que veo, tragedias. ¿Qué es lo que dice la Virgen María? ¿Ya leyeron la Virgen de Nazaret? Eso es de terror. Los mares se van a desbordar. Marsella será engullida. Los italianos, por haberse alejado del Señor, se derramará la sangre. Las personas se darán contra la cabeza, contra las paredes. O sea, ella también habla de una época de florecimiento, pero pues también habla de la época de un castigo. Dice, la mano del enemigo es demasiado dura para sostenerla, dice la Virgen de la Santa. Que está a punto de caer la cólera divina sobre cuál, sobre esa época, no sobre nosotros. Démosle gracias a nuestro Padre Dios para que nos salvemos nosotros y salvándonos nosotros podamos salvar, así sea una sola alma, que podamos salvar, hagamos el esfuerzo de salvarla. Porque el castigo va a ser aquí, a esta generación, va a ser aquí. La gente va a arder en las calles. ¿Sí? Y en la otra vida. Gloria Patri, Figlio, e Spiritu Santo, sicur era in principio, et non et semper, et in saecula saeculorum. Amen.